Buenas noches a todos. Retomamos con la segunda conferencia de este ciclo de charlas denominado Grandes Pensadores. El día de hoy nuevamente nos está acompañando el hermano Cristian y hoy hablaremos de Chesterton. Vamos a estar conociéndole un poquito más a este gran autor, a este gran escritor y a este gran pensador. Y podemos empezar nomás ya, hermano. Muchas gracias nuevamente. Gracias a vos por lo de conferencia. Me parece una gran bondad de tu parte llamar a esto una conferencia, que para mí no es otra cosa que un balbuceo de pensadores tan importantes como los que estamos tratando en esta conferencia en el segundo día. Mañana va a ser un día importante porque vamos a hablar de un escritor a quien admiro mucho, que es Tolkien, pero hoy vamos a hablar de otro inglés, que es este gordito simpático, conocido como Chesterton. Su nombre completo es Gilbert Keith Chesterton, y es un gran pensador, no solamente por la gran cantidad de obras que escribió, sino por la calidad de estas obras que significó históricamente y lo que sigue significando como visión profética de la realidad. ¿Verdad? Sabemos que la profecía solamente, no tiene solamente aquella connotación de predecir el futuro, sino muy por el contrario, ayuda a iluminar el presente. Y en ese sentido, Chesterton es realmente un profeta de su tiempo y un gran iluminador de nuestra propia realidad. Quisiera leerles, bueno, como venimos haciendo, en primer lugar, perdón, vamos a dividir esta ponencia en cuatro puntos, hablar un poco sobre sus obras, hablar un poco de cómo fue él, o sea, qué significó su obra dentro del ámbito de la escritura, y qué hace que él sea un gran pensador y un gran escritor. Yo creo que nadie narró mejor su nacimiento como Chesterton. Una autobiografía, un libro donde él cuenta su vida, y me gustaría leerles para no tener que decirles así de memoria y perder toda la carga semántica de las palabras que él utiliza para decir, para contarnos el día de su nacimiento. En vez de decir, nací el 21 de mayo de 1874 en Londres, él va a decir lo siguiente: doblegado ante la autoridad y la tradición de mis mayores por una ciega credibilidad habitual en mí, y aceptando supersticiosamente una historia que no me puedo verificar en su momento mediante experimento ni juicio personal, de que nací el 29 de mayo de 1874. Este era Chesterton. Tiene una picardía en su forma de hablar, ¿sí? Y una profundidad detrás de cada una de estas ideas. Porque con esta primera frase de su autobiografía, él está refutando muchas de las historias, está refutando al mismo el Evangelio del domingo pasado, que necesitaba ver para creer, que más o menos una expresión del mundo moderno cientificista que solamente quiere canonizar en un laboratorio, ¿sí? con las propias formas de medición moderna. Sin embargo, Chesterton, en la primera parte de su autobiografía, él dice que no hay forma de demostrar científicamente todo lo que existe, incluso nuestro propio nacimiento. Tolkien era un muchacho marcadamente sobresaliente intelectualmente, pero sorprendentemente no le fue muy bien en los estudios. Un poco por aquello que le pasa a los genios, de que no se sienten, rechazan la mediocridad. Estamos hablando de una educación, de una buena educación. La educación inglesa era bastante exigente y muy buena,
pero él no le fue bien en los estudios. Lo único que llegó a terminar propiamente, o sea que Chesterton no se graduó, eso es lo que quiero decir, no tiene un título universitario, una cosa tan necesaria, entre paréntesis, en nuestros tiempos. Él no la alcanzó y por eso no dejó de ser un gran pensador y tener su lugar en este ciclo de conferencias, como llaman ustedes. No sé, él, sin embargo, sí se dedicó mucho de joven, de niño, a la pintura. De hecho, más tarde, él hará algunas ilustraciones sobre algunas ilustraciones para los libros de un amigo suyo, también conocido, de nombre Hilary Belloc, que también es un pensador, del cual en algún momento tenemos que hablar. De joven él abrazó el ocultismo, ¿sí? Se interesó por estas sectas que tenían estos rituales ocultistas, y en su autobiografía él dice que tuvo un contacto muy, muy cercano con el mal y con el demonio. Y el paso del tiempo, él pasó a abrazar el agnosticismo, que es una especie de negación de la posibilidad, no una especie, es la negación de la posibilidad de llegar a Dios. El agnóstico no niega la existencia, no es un ateo, no es una persona que niega la existencia de Dios, sino que niega la posibilidad de conocerlo, niega la posibilidad de que Dios se pueda revelar. Se casó con Franz Bloch, que era una anglicana, y que lo encaminó hacia el catolicismo, hacia el anglicanismo, el protestantismo propio de Inglaterra, y terminó convirtiéndose en 1922. Antes de eso ya había escrito lo que muchos consideran su obra prima, La Ortodoxia, que se vende en librerías católicas y que está dentro de colecciones de libros católicos, pero ese libro se dio antes de su bautismo, en 1922. Con lo cual podemos decir con toda certeza de que Chesterton ya se había convertido antes de eso. Y que no había dado el paso porque antes de su conversión se convirtió su esposo. Con lo cual muchos biógrafos dicen que el paso necesario para su completa conversión es para que él haga los cursos, haga el catecumenado y haga el bautismo sobre condición, ¿sí? Porque lo que se hace en los anglicanos, porque ellos tienen un rito muy parecido, es un bautismo sobre condición. Si eres apto, entonces recibe el bautismo. Fue la conversión de su esposa, como que espero que su esposa dé el primer paso, ¿sí? Rezó para eso. Entonces terminó convirtiéndose al catolicismo. Trabajó siempre como redactor en varios periódicos, publicó varios libros, y su vida se dedicó básicamente a eso, al trabajo intelectual de escritura. Falleció en 1936, justo cuando estaba a punto de salir el primer, eso vamos a ver mañana, un año antes de que saliera el libro de Tolkien, El Hobbit, que saldría, o sea que él en ese momento él ya estaba dentro del hablar intelectual de la Inglaterra de aquel tiempo. Entre sus obras podemos ver que él tiene 80 libros, más o menos, y artículos tiene unos 4.000. Tenía una pluma eximia, ¿sí? Él dice que era capaz de escribir un libro mientras estaba corrigiendo otro, ¿sí? Ustedes saben que el trabajo de escribir un libro es un trabajo muy exigente y exige una atención muy grande. Y sobre todo para la revisión de un libro, uno tiene que concentrarse muy grandemente en esa obra. Sin embargo, él era capaz de escribir un libro y al mismo tiempo corregir otro. Podemos dividir sus obras en 5 grandes grupos, o 6 grupos, si contamos los artículos. Los poemas, 7 en realidad, pero yo coloqué los poemas y los teatros dentro de una misma categoría.
Hizo 7 poemas, 2 poemas son poemas extensos y 3 teatros. Los teatros no están traducidos al español, que yo sepa, los poemas sí. No todos, sí, pero por lo menos la balada del caballo blanco, que es una historia épica, ¿sí? Basada en 1911, sí está traducida al español, pero no vale la pena leerla aquí porque ustedes saben que todo traductor es un mentiroso, y es más mentiroso aún el traductor de poesía, ¿verdad? Porque el poema tiene una forma de escritura propia de ese idioma que al traducirla pierde completamente toda la métrica, toda la rima, toda la estructura interna. Escribió muchas biografías, principalmente importantes para nosotros las biografías de Santo Tomás de Aquino y la biografía de San Francisco de Asís, publicadas en el 34 y en el 23 respectivamente. Y otras muchas biografías escritas a su modo, a su estilo propio, así de un modo muy atrapante y muy pintoresco. Hay biografías, por ejemplo, de Dickens o de Bernard Shaw, no solamente de grandes personalidades a quienes admiraba, sino también personajes o personas a quienes contra las cuales él peleaba intelectualmente. Otra categoría de escritos suyos son los 50 cuentos, ¿sí? O los cuentos, los 50 de que él, todos ellos sobre la historia de un muy simpático también sacerdote llamado el padre Brown, ¿sí? Y sus aventuras, ¿sí? Una especie de Sherlock Holmes y por consiguiente mejorado, que además era pura, ¿sí? Imagínense un Sherlock Holmes sacerdote sin toda esa meticulosidad científica, sino con una profunda... Lo que hacía que el padre Brown resolviese todos los misterios no era el gran conocimiento de los 200 tipos de tabaco que existían en la... tenía el detective Holmes, sino un profundo conocimiento de la realidad humana y de la miseria humana a partir del conocimiento que tienen sacerdotes por la confesión. Eso hacía del padre Brown un gran detective. Y que empezó, de hecho, empezó a escribir estos libros por una situación bastante, como vamos a ver mañana, que también por una cuestión muy fortuita. Tolkien empezó el libro del Hobbit. También Chesterton inició la escritura en una situación económica difícil, en la que él se fue a la editorial y preguntó, bueno, ¿qué está vendiendo ahora? ¿Qué puedo hacer para ganar un poco de dinero? La respuesta fue, ahora están en boga los cuentos sobre detective. Entonces ahí escribió su primer cuento de detective. Son 50 libros, 50 cuentos, editados en 5 libros, publicados entre 1910 y 1935 en diferentes periódicos, tanto de Inglaterra como de los Estados Unidos. La cuarta categoría de obras de Chesterton son las novelas, ¿sí? Varias de ellas aún no traducidas al español, ¿sí? Podemos citar algunas, las más famosas y conocidas y disponibles en español. El hombre que fue jueves, de 1908, que es una comedia alegórica, ¿sí? Una crítica al pensamiento moderno, principalmente al anarquismo, y que narra las aventuras de un poeta que hace de detective, más o menos. Es una novela muy alegórica, llena de simbolismos. De 1922, ¿sí? Del año de su conversión, también tenemos la novela que son como más que novela, son como una serie de cuentos o episodios, ¿sí? Es como una novela de aventura, ¿sí? Que narra la historia de un católico y un ateo que se desafían en duelo, que este duelo no se da y que buscando un lugar para que se realice ese duelo ellos se alían. Entonces hay como una
una alianza, y en ese camino se da un camino intelectual de comprensión mutua, digamos. Cada uno va explicando su parecer, tanto el católico como el ateo. Entonces eso da oportunidad a Chesterton de ir respondiendo a todas las dudas ateas con argumentos. Es una novela realmente muy interesante, y además está escrito como historia, lo cual hace mucho más atrapante la cuestión. De 1922 también tenemos años de publicación, ¿verdad? El hombre que sabía demasiado, del 29 El poeta y los lunáticos, que es una novela más o menos de misterio. La taberna errante, que es de 1914, que es una novela así, digamos, de aventura. El retorno de Don Quijote, de 1928, que es como una novela en homenaje a Don Quijote, ¿sí? A Cervantes y a su obra prima, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Fue muy eximio también en cuanto a sus ensayos, ¿sí? Es de lo que más tenemos nosotros. Varios de los libros de Tolkien en realidad son recopilaciones de ensayos. Hay un libro grande que tenemos por ahí, que se llama ¿Por qué soy católico? Solo que Chesterton nunca escribió un libro que se llama ¿Por qué soy católico? Hay un artículo suyo que se llama ¿Por qué soy católico? Pero ese libraco, de unas 600 páginas, no me equivoco, en realidad es una recopilación de todos los ensayos o artículos que él escribió sobre el catolicismo. Entonces, por eso hay tantas obras de Chesterton, porque hay varias recopilaciones, porque hay varias formas de recopilar sus ensayos. Pero principalmente hay una trilogía que algunos llaman. Para algunos existe una cuatrilogía de las 4 obras más importantes de Chesterton, que son Herejes, Ortodoxia, Lo que está mal en el mundo, y El hombre eterno, que también tiene su cabida. Empecemos por Herejes. Herejes, que fue publicado en 1905, o sea, él todavía era anglicano. No es un libro que busque rebatir herejías dogmáticas, digamos. Cuando nosotros pensamos en hereje, pensamos en alguien que va en contra de una fe declarada como dogma en la Iglesia Católica. Pero Chesterton toma la palabra herejía en el sentido más prístino, más fundamental, más antiguo, y por consiguiente más profundo. Hereje significa, o la herejía es una elección. Por eso es tan terrible la herejía, porque el hereje lo que hace es elegir una parte de esa realidad, no toda la realidad. Las herejías que dicen que Jesucristo no era Dios, ¿sí? Se toman la realidad de Jesucristo hombre, ¿sí? y no toda la realidad, por ejemplo. Entonces él en herejes, de hecho de manera casi irrefutable, es rebatir todas las doctrinas filosóficas de varios de sus contemporáneos, incluso entre ellos principalmente Bernard Shaw, que es alguien a quien él dedicó muchísimo tiempo y muchísima tinta tratando de... Bernard Shaw era un filósofo moderno, materialista, no sé si es existencialista propiamente, pero materialista sí. Y que trataba de rebatir eso con su obra. Y así pasando por supuesto, habló de Nietzsche, habló de otras, de Darwin, ¿sí? Y cada uno de esos que él consideraba como herejes. ¿Por qué? Porque habían agarrado una parte de habían elegido, elegir significa elegir, básicamente. Han elegido una parte de la realidad, olvidándose del todo. En ella aparece la famosa analogía del poste.
tratando de, porque justamente lo que él trata de decirnos es que el pensamiento moderno, y en esto ya entramos un poco en la tercera parte, o en la cuarta, cuáles son los aportes de Tolkien, perdón, de Chesterton, y por qué es un gran escritor. Él es un hombre que ve toda la realidad, y eso está en esta parábola del pozo. Él dice que, contando una historia, de que en determinado pueblo se erigió un poste. Ustedes saben que los postes en Gran Bretaña la erección de un poste era un gran acontecimiento, porque no era un poste de energía eléctrica, era un poste que requería un cuidado. Primero era un artefacto artístico, funcionaba queroseno, había de mañana, alguien que tenía que colocar el queroseno, alguien que tenía que apagarlo a la mañana siguiente, cuando salía el sol. Y era el símbolo del progreso de esa localidad. Entonces, dicen que primero se presenta ante ese poste un monje medieval que trata de mirar primero la esencia de la luz. ¿Sí? ¿Qué significa la luz? ¿Y qué representa esa luz? ¿Sí? ¿Cuál es su esencia? ¿Sí? Claro que todos son los demás lo porque otros tienen que ver la necesidad de la luz, cómo se va a pagar, quién se va a encargar de prender y apagar, cómo, si eso va a ser muy costoso para la localidad, si eso va a ser beneficios, y otros van a aparecer otros vándalos que ya van a intentar robar o van a hacer estragos ahí alrededor o se va a utilizar ese lugar para fines delictivos, ¿sí? O para fines malos. Entonces se arma todo un problema, ¿sí? Alrededor de ese farol, de esa luz. ¿Sí? Entonces recurren al medieval. Así digo, ¿dónde está la solución del problema? ¿Sí? Y el problema está en que nosotros nos preocupamos por la cosa y no el para qué de las cosas. ¿Sí? Una visión así, rebatiendo esa visión de la realidad. Otra obra, eso está en Herejes, otra obra importante, quizás la más importante, como ya dije, es Ortodoxia, ¿sí? Es, como dije, de su época anglicana, ¿sí? Que tiene un carácter autobiográfico también, porque todo lo que él va narrando, que no son narraciones, sino todos los ensayos, ¿sí? Pues son varios, como varios capítulos, cada uno de ellos tiene un tema. El cuarto capítulo es un capítulo muy recurrente para quienes nos gustan los cuentos de hadas y las historias míticas, como la del Señor de los Anillos o el Hobbit, que se llama o los propios cuentos de hadas, que se llama en español se tradujo como El Reino de los Cuentos de Hadas, ¿sí? Que cuenta toda la historia del antiguo, ¿sí? Y cómo él de niño podía captar mucho mejor la realidad que muchos de los adultos por la pureza de su visión. Chesterton tiene un carácter que va contando de cierto modo su acercamiento a las verdades más profundas de la fe y por consiguiente al catolicismo. Y por eso el libro se sostiene con muchísima veracidad de que el corazón católico en ese tiempo, en 1908 su conversión ocurrió 14 años después, en el 22. En 1910 él escribió Lo que está mal en el mundo, que es una serie de ensayos también sobre eso, ¿sí? Sobre críticas al pensamiento principalmente moderno y al actuar de las personas de su mundo. Y también prima suya, que es El hombre eterno, ya publicando en el 25, 3 años después de su conversión, de su bautismo, bautizado en el 22, que es no es otra cosa que como una especie de sinfonía, ¿sí? Una especie de obra armónica entre la razón y la fe, con toda su capacidad intelectual. Él expresa todas las verdades de la fe en lenguaje muy racional, no lenguaje muy racional, sino de modo muy racional.
y se divide en dos grandes partes, sobre la criatura llamada hombre y sobre el hombre llamado Cristo. Son las dos partes de este libro. Tiene una serie de artículos también. El sexto, podríamos colocar estos grupos de introducción que resaltar su artículo sobre los 12 tipos y su artículo sobre el hombre común. Son más o menos los que describen un poco el pensamiento que tiene Chesterton sobre el hombre. Pasamos a la tercera parte de esta pequeña ponencia. Hay dos cosas que caracterizaban a las obras de Chesterton, ¿sí?, que hacen de él un escritor excepcional. Uno es su profundo sentido común. Chesterton, como gran intelectual, ¿sí?, podía fácilmente, con la gran cantidad de imágenes con las cuales contaba, poder expresar lo que escribía con muchísima erudición, ¿sí? Hay una anécdota que sigue un poco ese sentido común que tenía Tolkien, que es la siguiente. En una reunión de los escritores del periódico o del editorial donde él trabajaba, se hizo una pregunta trascendental, de aquellas que te hacen pensar. Y la pregunta era, ¿qué libro, si estuvieses en una isla solo, qué libro te gustaría tener? Y algunos respondieron que Shakespeare, otros que los Sagrados Evangelios, otros que la Ilíada, y así cada uno iba nombrando un libro clásico, un libro importante de la humanidad. Y Chesterton, con su sentido común, respondió, si yo tengo una isla solo, el libro que me gustaría tener es aquel que lleve como título Cómo construir un barco. Porque él no solamente tenía sentido común, sino también un profundo sentido del humor. Otra característica suya, además del sentido común, es el profundo manejo de la paradoja. No como artilugio literario, ¿sí?, en la escritura, sino como expresión de lo paradójico de la realidad y cómo los científicos no pueden expresar esa realidad. El capítulo 4 de la ortodoxia, que es, como pueden notar, de mis favoritos, tiene mucho de eso. Lo paradójico, él hace, por ejemplo, una paradoja entre lo profundo, el conocimiento científico, ¿sí?, sobre la Luna, ¿sí?, y el conocimiento que tenemos nosotros sobre la Luna. Porque para los científicos, los que tienen conocimiento científico, nosotros también, ¿verdad? Porque vamos a la escuela y aprendemos ciertas cosas. La Luna es una esfera, una cosa esférica, como una pelota. Pero paradójicamente nunca nosotros vemos la esfericidad de la Luna. Siempre vemos redondez, siempre vemos como un disco, luminoso, simplemente. Porque nunca vemos la otra cara de la Luna, de hecho. No podemos, aunque podamos tener científicamente conocimiento de todas sus dimensiones, todos sus cráteres, de la distancia que tenemos de sus fases, de su movimiento, de su rotación, no tenemos, lo único que tenemos ante nuestros ojos, paradójicamente, esa es la paradoja. La paradoja es la misma visión de la Luna siempre. Las fases, ¿verdad? Pero siempre tenemos la misma cara de la Luna ante nuestros ojos, ¿sí? Entonces parece que la Luna no solamente, parece que la Luna no se mueve, ¿sí?, parece que la Luna no gira, sino que también parece que la Luna es redonda, que parece un círculo. Eso hay, pero en grandísimas cantidades en la obra de Tolkien, y muy bien puestas y muy bien expresadas. Tolkien era un hombre muy alegre también, ¿sí? Chesterton, y él no lo llevaba todo muy a serio, siempre lo llevaba todo a la ligera. Incluso sus grandes confrontaciones con Bernard Shaw o con muchos de los otros pensadores de su tiempo,
contra quienes rebatía principalmente con un libro. ¿Sí? Chesterton tenía a alguien que le respondía algo en algún artículo periodístico y él, para responderle, escribió un libro. Pero una alegría contagiante, una alegría despreocupada casi por el mundo. ¿Sí? Él tuvo una conversión intelectual. Él no pasó por un proceso mítico o místico. Claro que todo como conversión es un proceso místico, pero no en el sentido como podemos pensarlo nosotros para su conversión. ¿Sí? Pero no era un intelectual de aquellos de escritorio, digamos. Y ese es uno de los grandes aportes de Chesterton. Y pasamos al cuarto punto. De que dio una visión del intelectual, porque a veces nosotros, incluso en nuestro tiempo hasta ahora, pensamos que el intelectual, primero que pensamos que el intelectual es una persona que se pasa enterrado por los libros todo el día y que se pasa en elucubraciones así eruditas todo el tiempo y que no tiene contacto con la realidad. Sin embargo, un intelectual verdadero es aquel que más humano es, el que más entiende las cosas que le rodean y el que más en contacto está con todo lo que pasa a su alrededor. Esa imagen del intelectual cascarrabia y del estudioso completamente abocado a la labor de estudios está completamente destruida, diría incluso por Chesterton, que era completamente lo contrario de ser un grandísimo intelectual. Porque lo intelectual así propiamente, en el sentido estricto de la palabra, es cualquiera que use su intelecto. Y el intelecto es una capacidad, no una capacidad, es una potencia humana. O sea que todos tenemos inteligencia y voluntad, tenemos la capacidad de utilizar esa inteligencia y eso nos hace seres intelectuales, seres capaces de utilizar la inteligencia. Algunos la utilizan más, otras menos. Algunos querríamos utilizarlo más, pero no nos alcanza las fuerzas, ni el tiempo, ni la formación, ni la preparación, pero todos tenemos inteligencia. Entonces, lo intelectual propiamente es humano. Algunos Dios dio una luz para poder entender con mayor profundidad ciertas cosas que le rodean. Pero eso para hacer luz, ¿sí? Y a otros Dios, además de esa capacidad de entender las cosas que le rodean, a través de los libros, a través de grandes maestros, a través de propios descubrimientos, dio también la capacidad de cautivar a otros con esa verdad alcanzada. La verdad en sí misma es cautivante, dependiente de la capacidad retórica o de convencimiento del que expresa la verdad. Pero cuando a esta verdad se le suman estas cualidades de belleza, la verdad, no es que sea más verdad, sino se hace mucho más elocuente, sobre todo en un mundo donde hay tantas voces, ¿sí? Donde hay tantas voces y a veces muy dispares unas de otras. Otro de los aportes de Chesterton es algunas teorías que él decidió, porque él no solamente habló sobre religión, habló también de política, habló también de economía, habló como vimos, habló sobre la vida de personajes importantes de la historia. Y un aporte dentro del ámbito de la economía que comparte con Belloc en cierta medida, es la teoría del distributismo, ¿sí? Que es básicamente una aplicación directa y completa de la doctrina social de la Iglesia en la economía. No es un comunismo de agarrar todos los bienes y distribuirlas de modo igualitario a todos. Tiene una visión un poco más profunda de cómo se pueden distribuir los bienes de una nación de modo más justo, tanto en la producción como en la
en la distribución. Y es un tema que no está muy bien estudiado todavía, me parece, por lo menos en nuestro ambiente. Parece que podría dar muchísimas luces a muchos de los sistemas económicos actuales, pero que, claro, el sistema económico actual es muy diferente al de Chester. Las cosas cambiaron muchísimo de un tiempo para acá y hay cosas planteadas por Chester, ¿no? que de cierto modo funcionaba dentro de una economía en alguna medida todavía rural, o por lo menos no muy industrializada y centralizada como la nuestra, que podían no funcionar o tenían que plantearse de modo diferente. Pero el distributismo, sí, es una cuestión muy interesante planteada por Chesterton. Porque él era, además de apologista, o sea, de defensor acérrimo de la verdad, no solamente de la verdad católica, de la verdad de su conjunto, era un grandísimo visionario. Chesterton tenía o sea, llevaba una lucha encarnecida contra la cultura secular. Secular en el sentido de su siglo, sí, secular significa de su siglo. ¿Sí? Él miraba los hombres de su tiempo, los pensamientos del hombre de su tiempo y decían, estos pensamientos nos van a llevar a, parecía que era un visionario, nos van a llevar a decir que el pasto no es verde. ¿Sí? Él predijo, de hecho, llegará un tiempo en que tendremos que defender que el pasto y argumentar de que el pasto es verde. Otro gran aporte es el hecho de haber reunido en una sola persona el intelectual y el hombre común, digamos, ¿sí? Que eran ideas que estaban diametralmente opuestas o muy distanciadas, por lo menos. Porque Chesterton es un hombre común. Vimos en su biografía que no hay grandes hazañas en su vida, ¿sí? Que no hizo estudió, no se graduó, se casó, pasó por una conversión. Claro que su conversión, por todo lo que él significaba, fue un boom dentro del ámbito intelectual. Más o menos, no llega tanto, pero más o menos parecido, o quizás sí, a la conversión del cardenal Newman, que ya hablamos aquí. Pero no, ese, de hecho él tiene un artículo sobre el que se llama El hombre común, ¿sí? Eso de común que él tenía, ¿sí? No hacía que él sea incapaz de hablar de las grandes ideas, o de los grandes problemas, o de las grandes verdades, ¿sí? Y no solamente eso, sino que esas grandes verdades, o esas grandes ideas, él las demostraba presentes en la vida cotidiana y en el pensamiento del hombre común. Entonces, un grandísimo aporte es el de unir en una sola persona estas dos ideas que en teoría estaban distanciadas. También por como lo que él representó intelectualmente, pero también físicamente y en cuanto a su estatura y su personalidad, fue una figura así estruendosa contraculturalmente hablando. Porque, fíjese, él falleció en el 36. Muchas de las ideas, claro que ahora como perdimos de cierto modo la batalla intelectual porque no estábamos despiertos. Todas las falacias que entraron en nuestra sociedad, al mainstream de nuestra sociedad, digamos, porque los que tenían que sostener la cuestión antes de que entren en las leyes, antes de que entren en las universidades, antes de que se haga popular, estos intelectuales no estaban despiertos, digamos, en Paraguay. En esa época, Chesterton fue como que el baluarte de defensa para que el hombre común no tenga que luchar contra la ideología de género, contra el aborto, contra la anticoncepción. Las peleas estaban en el ámbito intelectual. Otro aporte, ¿sí? Es quizás el que más nos pueda interesar y del que poco se habla, es que Chesterton
es un ejemplo para nosotros. Si no lo sabían, Chesterton está en un proceso, los primeros pasos, ¿verdad? Pero está en proceso de beatificación. Están buscando las virtudes en grado heroico en él para poder declararlo beato en la iglesia. Porque era un hombre de profundas convicciones traslucidas en su vida. No solamente por las prácticas de religión que él realizaba, sino porque era un hombre, de cierto modo, a veces desconectado de las cosas fútiles de la vida. Con lo cual, esto es conectado profundamente a las cosas trascendentales de la vida. La muerte, el infierno. Hay anécdotas que cuentan que él viajaba y paraba en un lugar y llamaba a su esposa preguntándole dónde era que tenía que ir él, cuál era el lugar a donde él tenía que llegar. Un hombre, y solamente ocurre un hombre que está constantemente pensando no en lo que le rodea, sino en cosas que le trascienden. Espiritual, profesional y personalmente era un hombre ejemplar, una alegría contagiante, de una caridad muy grande incluso con sus adversarios en sus escritos, de una búsqueda constante de hacer el bien, ¿sí? Y de encontrar la solución y la solución a todos los problemas. Es un escritor excepcional, ¿sí? Con toda seguridad el mejor de su tiempo. El mejor de su tiempo. No solamente por la gran cantidad de palabras que utilizaba o por el dominio lógico que tenía y que vemos en su obra, porque escribía bien, porque cautivaba, porque hablaba de la verdad. Si esa verdad en sí misma cautivante es adornada por una manifestación lógica, por unas palabras bien elegidas, entonces eso se hace realmente muy encomiable. Es un pensador importante, es un intelectual con toda la carga semántica de esa palabra. Y, como les dije, es alguien a quien probablemente podemos, desde aquí a unos años, invocarlo como intercesor. Por consiguiente, podemos tenerlo no solo como un gran pensador, un gran escritor y alguien a quien leer, sino también como un amigo. Por aquella comunión de los santos, ¿sí? Podemos tener a Chesterton como un grandísimo amigo a quien recurrir para quizás no solamente acercarnos más a la verdad, ¿sí? En general, sino acercarnos a la verdad, ¿sí? Aquella verdad que Poncio Pilato tenía ante sus ojos y se preguntaba qué era, y que nosotros sabemos que es Jesucristo resucitado, ya que estamos aún en tiempo pascual. Este es Chesterton, señores. Un escritor a quien vale la pena darle el tiempo y los esfuerzos debidos para conocerlo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Sí, hermano. Aquí hay una pregunta que dice, ¿con qué libro se podría empezar la lectura de Chesterton? ¿O qué podés recomendar? Chesterton, como dije, es un poco complicado al inicio. Muchos tuvieron problemas incluso para leer Ortodoxia. Bueno, la obra, yo recomiendo la lectura de las cuatro Ortodoxia, el hombre eterno, herejes y qué hay de malo en el mundo, o sea, qué está mal en el mundo. Quizás el más fácil de leer sea el hombre eterno, que ya es más católico, ¿sí? Pero esos libros son claves, ¿sí? Hay muchísimos, les interesa algún tema, pueden encontrar los temas de Chesterton en cualquiera de sus... Pero sus novelas no son también muy fáciles, pero una forma muy fácil de aproximarse a Chesterton es a través de sus libros sobre el Padre Brown. ¿Sí? Hay 5 libros, 2 en español, El candor del Padre Brown y La sabiduría del Padre Brown.
porque hay otros tres, y que son pequeños cuentos, ¿sí? Y que hablan un poco de eso no es verdad, pero el padre Ron está inspirado en el padre O'Connor, que es un cura a quien él conoció, ¿sí? Quedó admirado con todo lo que él sabía y cómo un cura puede saber tanto, ¿sabe? Porque él escucha confesiones, ¿verdad? Y que 14 años después, o 15 años después, sería el cura que lo bautizaría y que lo recibiría en la Iglesia Católica. O sea, comiendo estas 4 obras. Aquí hay otra pregunta que dice que es referente al libro El hombre que fue jueves. Si podrías mencionar algo sobre esa obra brevemente, mencionan aquí. El hombre que fue jueves es una novela que trata sobre... es un poeta. Pues hay cosas medio que así sin vista parecen raras, pero Chesterton colocó eso porque algo te quiere decir. Es un poeta, ¿sí? O sea, y él sabe que un poeta es aquel que en la antigüedad se encargaba de expresar el mundo, ¿sí? Los dioses griegos eligieron a un pastor, lo hicieron poeta para contarle el Génesis. Moisés también era un poeta porque cuando salieron de Egipto, ¿sí? Leímos hace poquito en la vigilia pascual, hacia el Egipto entonó este canto triunfal y dio el poema que se canta en el salmo de la tercera lectura. Que te da detective, ¿sí? Porque tiene 4 artículos que defienden no sé si están traducidos al español, que defienden y eso mucho antes de escribir el padre Brown. Esos artículos fueron escritos antes. Los escritos detectivescos, y habla de toda la bondad de eso, ¿sí? Porque son importantes y de que nos ayudan. Entonces, la trama en sí, contar así la trama no es interesante. Pero todo el trasfondo simbólico sí hacen que el hombre que sea un poeta, de que haya algo que resolver, de que haya algo que está buscando, de que haya alguien que se llame jueves, ¿sí? De que haya alguien que se llame domingo, ¿sí? Hay que leer El hombre que juegue con clave simbólica. Bueno, esta es la historia, ¿sí? Y esto es un símbolo de qué, ¿sí? Es un símbolo de qué. Esa es la forma de expresar, o sea, correcto me parece, de leer El hombre que fue jueves. Excelente. Y de esta manera llegamos al final de la segunda charla sobre Chesterton. Ayer ya estuvimos hablando sobre el cardenal Newman y mañana vamos a estar hablando sobre Tolkien. Buenas noches, hermano, y buenas noches a todos los que nos están siguiendo desde el canal de YouTube. Nos vemos mañana.